Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Un agrado nuevamente tener la oportunidad de traerles el mensaje del Señor. Como a mí me habló este fin de semana, yo quiero transmitirle de la mejor manera posible, no con mis propias palabras, sino con las palabras del Señor, el mensaje que proviene de Él. Y como ya hemos venido viendo las últimas semanas, estamos con una serie ya del libro de Ruth. Ya hemos pasado por los primeros 2 capítulos de este hermoso libro y hoy día nos toca el capítulo 3. Espero, hermanos y hermanas, que hayan podido leer este pasaje, que no era tan largo, es bastante cortito, pero muy hermoso. Si quieren tener a manos en sus Biblias abiertas, pueden buscar Ruth capítulo 3. Ya todavía no lo vamos a leer, pero ya va a ser el momento. Entonces quiero hacer una pequeña introducción, ya que la semana pasada tuvimos una prédica no relacionada a Ruth, entonces puede que estemos un poco perdidos sobre el tema. Así que voy a tratar de ayudarlos un poco a que hagan memoria y que puedan poco a poco introduciéndose nuevamente a los pasajes que ya hemos visto y al pasaje que hoy día vamos a ver. Entonces, el libro de Ruth relata una historia de 3 cosas, ¿ya? De lealtad, de fe y de providencia de Dios, en medio de tiempos difíciles, ¿ya? Recordemos el contexto histórico de ese libro. El libro de Ruth se desarrolla durante el periodo de los jueces en Israel, época que se caracterizaba por 3 cosas, ¿ya? En aquellas épocas había anarquía, había desobediencia espiritual y tercero, había inestabilidad política y social. Y el libro de jueces describe un ciclo constante de pecado del pueblo, ¿ya? Opresión por parte de naciones vecinas, arrepentimiento y la liberación temporal mediante líderes llamados jueces, ¿ya? Y en este contexto que estaba bien turbulento, bien sombrío, el libro de Ruth nos viene a ofrecer un relato positivo de fidelidad y redención, que contrasta fuertemente con lo que estaba pasando el pueblo de Israel en aquella época. Resumen de los 2 primeros capítulos de Ruth, entonces voy a tratar de ayudarlo un poquito, como les dije, a que hagamos memoria. Entonces, capítulo 1, rápidamente, la historia del libro Ruth inicia con el amargo momento que ella vivió, que Noemí vivió al salir de su tierra y luego perdió a sus esposos, a sus hijos y a una de sus nueras que se fue. ¿Ya? Recuerden que solamente Ruth siguió con Noemí. Noemí, también debemos recordar que fue quien se comprometió, Ruth fue la nuera que se comprometió con Noemí a cuidarla. El primer capítulo termina con Noemí abrumada por sus pérdidas, diciendo que en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y el segundo capítulo, la misericordia de Dios se revela con suficiente brillo para que hasta Noemí la vea. Aquí vemos que fácilmente Noemí puede visualizar la misericordia que tiene Dios. Vemos a Boaz, un hombre de valor, un hombre de Dios y pariente del esposo de Noemí. También podemos ver a Ruth refugiándose bajo las alas de Dios en una tierra extranjera y siendo guiada misericordiosamente por el Señor al campo de Boaz para recoger grano. Finalmente podemos ver la esperanza de Noemí, que resultaría que Dios guardaría a Boaz para el plan de redención de la familia. ¿Y qué podemos haber visto como primeras lecciones en estos primeros 2 pasajes o estos primeros 2 capítulos? Podríamos resumir que dentro de las lecciones principales es que a pesar de estos momentos difíciles, el Señor siempre va a estar obrando, ¿ya? Muchas veces no podemos ver la mano de Dios, ¿ya? En el día a día, pero el Señor siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de que nosotros no vemos qué cosa está haciendo, el Señor está obrando en cada una de ellas, ¿ya? Siempre hay un propósito para las cosas. Y hoy día, hermanos y hermanas, el texto que vamos a ver hoy explora el concepto de justicia estratégica, ¿ya? Ahí voy a entrar en detalles de qué es lo que le estoy hablando sobre justicia estratégica, ¿ya? Que esta justicia estratégica es una justicia, primeramente, que es activa y planificada, ¿ya? Que nace de la esperanza en la bondad soberana de Dios. A diferencia de una justicia pasiva, ya haciendo el contraste, que solo se preocupa de evitar el mal, esta justicia estratégica sueña con hacer el bien en todo momento. Esta justicia estratégica que proviene de Dios es una justicia intencional, ya que no se queda simplemente en que estemos aquí encerrados todos los domingos, vengamos los viernes,
vengamos algunas veces a la semana, sino que da más allá. Es una justicia en la cual nosotros tenemos que salir salir de estas 4 paredes a salir a predicar el Evangelio. Tenemos que ser intencional con el Evangelio. Y a través de los personajes de Noemí, Ruth y Boaz se ilustra cómo la esperanza transforma la vida, ¿ya? Esos son los personajes clave del libro de Ruth: Noemí, Ruth y Boaz. Noemí antes, como ya hemos sabido, ya estaba pasando por un momento muy doloroso, estaba pasando con una tremenda pena en su corazón, y obviamente en esos tiempos, cuando las dificultades están muy a tope, uno ve poco el futuro, ya tiene pocas nociones o hay muy poca esperanza. Pero aquí Noemí recupera su esperanza al reconocer la bondad de Dios. Esto la lleva a idear un plan estratégico para asegurar el bienestar de Ruth, ¿ya? Noemí, en su cabecita, empieza a cranear un plan para el bienestar de su nuera Ruth. Ruth, obediente y valiente, sigue el plan de Noemí y toma la iniciativa al pedirle a Boaz que la cubra con su manto. Ya vamos a entrar en detalle ahora en el capítulo 3 de qué significa ese cubra con su manto. Una expresión simbólica de matrimonio y protección, en resumen. Y el tercer personaje que también fue transformada su vida fue Boaz, y que, aunque deseoso estaba de tener a Ruth en su vida, demuestra dominio propio y justicia al no aprovecharse de la situación, ¿ya? Ahí vamos a ver de qué se trata esta situación que pasó Boaz con Ruth. En lugar de actuar impulsivamente, decide seguir el camino correcto y respetar las costumbres. Y este capítulo 3 de Ruth destaca 3 principales cosas. La número 1 es la pureza, número 2 el dominio propio y número 3 la sabiduría. Este capítulo nos invita a aplicar el concepto de justicia estratégica que les acabo de mencionar, que es una justicia activa que busca de manera intencional hacer el bien, como una forma de vivir con propósito, íntegra, una vida íntegra y una vida con esperanza, confiando en que Dios va a honrar nuestra fidelidad hacia Él y nuestra pureza. Y finalmente, este capítulo se va a conectar con la historia del propósito eterno de Dios, ya que la unión pura entre Ruth y Boaz nacerá la línea genealógica de ¿quién será? Del rey David, y eventualmente ¿de quién? Del Mesías. Y ahora sí, hermanos, vamos a ir a la Biblia, vamos a Ruth, capítulo 3, y vamos a leer el capítulo completo. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, le estaba hablando a Ruth, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo:
no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Grande eres tu misericordia que hoy día podemos escuchar de ti, Señor. Gracias por este mensaje que tú nos quieres revelar. Y te damos gracias, Señor, porque tú puedas abrir nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra pueda ponerse en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, en este capítulo 2, la misericordia de Dios ya se revela con suficiente brillo para que hasta Noemí la vea, ¿cierto? Conocemos a este hombre llamado Booz, un hombre de valor, un hombre de Dios y un pariente, esposo de Noemí, y era pariente del esposo de Noemí. También podemos ver a Ruth refugiándose bajo la sala de Dios en una tierra extranjera y siendo guiada misericordiosamente por el Señor al campo de Booz para recoger el grano. Finalmente podemos ver la esperanza de Noemí que resultaría en que Dios guardó a este hombre llamado Booz para el plan de redención de su familia. Entonces, en los primeros versículos del 1 al 5 se destaca la táctica de Noemí. Una estrategia, ¿cierto? Lo que hablaba al inicio, una justicia estratégica. Entonces, Noemí está armando un plan, ¿ya? Pero a pesar de todo, antes de armar ese plan, ella se sentía oprimida, se sentía triste. Porque podemos ver que ella, en el pasaje anterior, en gran amargura, ella mencionaba, le había puesto el Todopoderoso. No concebía, según ese sentimiento, por la amargura que estaba pasando por su corazón, ella no podía visualizar algún plan. Incluso se podría decir hasta que Noemí estaba padeciendo algún tipo de depresión, ¿ya? En el capítulo 2, versículo 20, Noemí despierta la bondad de Dios, su esperanza se renueva y lo que se desborda es justicia estratégica, ¿ya? Entonces Noemí deja este pensamiento catastrófico que ella estaba viviendo y ve la bondad de Dios y empieza a cranear este plan. A ella le preocupa encontrarle a Ruth un lugar de provisión y protección, así que forja este plan que les comenté. Noemí muestra una esperanza en actuar para nosotros como iglesia, pudiéndose simplemente, lo que quiere darnos a conocer aquí Noemí es que nosotros tenemos que salir de ese estado de depresión o de tristeza o de momento de dificultad y tenemos que ir más allá y tenemos que ser intencionales en buscar la ayuda del Señor. Ya no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas o simplemente quedarnos en esos pensamientos que entristecen nuestro corazón. Tenemos que ser intencionales. Entonces, como les comentaba, Noemí toma la iniciativa de hallar un esposo para Ruth. Pero la estrategia que se le ocurre es un poco extraña, ya por decirlo menos. Ella dice que Booz es su pariente, ¿ya? Y que por tanto es el probable candidato para ser el esposo de Ruth. De ese modo, el hombre y la herencia familiar se quedaría en la familia según la costumbre hebrea. Así que el propósito de Noemí es claro: ganar para Ruth un marido piadoso y un futuro seguro y preservar la línea familiar. Por tanto, le sugiere a la joven que arregle su aspecto lo más limpio y atractivo posible y que vaya a la era de Booz, al campo, y que después que él se vaya a dormir en la noche, ella se introduzca y sigilosamente levante la cobija y se acueste a los pies del hombre. Todo el mundo, incluyendo Ruth, podríamos nosotros mismos pensar a dónde podía llevar esta escena, ¿ya? A la cual Noemí da la extraordinaria respuesta. A Ruth le dice que él te dirá lo que hayas de hacer. Una cosa está clara aquí y otra cosa no lo está. Está claro que la manera de Noemí de intentar que Booz era que se casara con Ruth, ¿ya? Esa era la intención del plan de Noemí. Pero no está claro cómo debía hacerse de todo modo.
porque si nos vamos a esa escena donde Ruth se acuesta a los pies de Boaz, podría pasar cualquier cosa, podrían tener intimidad sexual. Noemí no sabría cómo tener la certeza de que ahí no iba a pasar nada, ¿ya? No estaba segura de que ambos podían mantener la pureza. A continuación vemos la justicia estratégica de Ruth en los versículos de 6 al 9. Ella manifestó que seguirían todas las instrucciones de Noemí, ¿ya? Entonces Ruth, ahí muy obediente a Noemí, le dice: haré todo lo que tú me mandes. Pero Ruth no solamente se queda con lo que Noemí le estaba diciendo, sino que va un poquito más allá. Noemí había dicho que Boaz diría lo que la joven debía hacer, ¿cierto? Antes de que eso sucediera, Ruth le declara a Boaz por qué ha venido, ¿ya? Ruth le dice a Boaz el por qué ha venido esa noche a los pies de él. Ella está acostada a los pies de él, bajo su manto. Boaz despierta y pregunta: ¿quién eres? Ruth contesta a sus palabras sugeridas por Noemí: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Aquí lo que literalmente le está diciendo: que extienda sus alas sobre su sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aquí Ruth toma la iniciativa de clarificar a Boaz por qué está ella allí, ¿ya? Boaz era pariente cercano, ¿ya? Era el redentor que puede impedir que la herencia de Ruth o de Noemí se pierda. Entre comillas, lo que estaba diciéndole sutilmente Ruth a Boaz era que Boaz cumpliera el rol de redentor, ¿ya? Que tomara a ella como esposa. Cuando Ruth declara: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, la expresión borde de tu capa en hebreo es la misma que Boaz había usado antes en el capítulo 2, versículo 12. ¿Ya? Esta fue la frase clave en que nos enfocamos en el capítulo anterior, cuando Boaz le dice a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo que vimos fue que Boaz resultó ser el agente de Dios para recompensar a Ruth. Este hombre le dio a ella libre acceso a su campo. Ya cuando Ruth llegó, Boaz le dio acceso a su campo para recoger trigo y agua del pozo. Ruth le había preguntado a Boaz en ese momento: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y Boaz contestó: en efecto, porque tú te has refugiado bajo las alas de Dios. ¿Qué pasa en el capítulo 3, ahora en el que estamos viendo? He aquí que Ruth le había contado a Noemí acerca de las palabras de Boaz, y cuanto más reflexionaban las mujeres sobre lo que Boaz había dicho, más se convencían de que estas palabras estaban cargadas con sutiles intenciones, ¿ya? Aquí podemos ver que en el capítulo anterior, cuando Boaz vio a Ruth, ya Boaz estaba manifestando alguna segunda intención en sus palabras con Ruth. Con el tiempo, Noemí y Ruth idearon una respuesta muy cordial, ¿ya? Al igual que profunda, ¿ya? Obviamente Boaz no fue literalmente con sus palabras, ¿ya? Y asimismo fue Noemí con Ruth ideando este plan, buscando las palabras más sutiles para llegar a Boaz de esta manera, como lo hizo en esa cena, en esa noche, al regocijarse en los pies de Boaz. Entonces Ruth, volviendo a la historia, volviendo a esta escena, se acerca a Boaz mientras éste duerme en el campo de cereales, donde lo ha tomado bajo su cuidado, y le dirá que sí, ¿ya? Le dirá que sí, entre comillas, a esa pedida de matrimonio, ¿ya? Pero no lo dirá literalmente, ¿ya? Lo dirá con una actuación tan delicada como la acción y las palabras del hombre en aquel capítulo, en el capítulo 2 que hemos visto la semana anterior. Ella se pone bajo las alas de Boaz, por así decirlo, y cuando él despierta, todo depende de una frase, y dice: Ruth ha interpretado correctamente a Boaz. Luego vienen las palabras de suma importancia. Ella le dice: yo soy Ruth, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ya sabemos que estas palabras era como una respuesta a un sí a Boaz en cuanto a una pedida de matrimonio. Ruth y Noemí pudieron leer correctamente el mensaje de Boaz y así armaron ese plan. En el capítulo del libro de Ruth podemos ver que Boaz era un hombre maduro,
estaba interesado en esta joven viuda, a quien discretamente, como podemos ver, y lo había mencionado en el capítulo 2, ella le dice, hija mía, inseguro de que el corazón de ella pudiera ir tras hombres más jóvenes, comunicándole un sutil mensaje verbal de que él deseaba ser el hombre para ella. Luego la joven viuda lee gradualmente entre líneas y al final se arriesga una interpretación de llegar en medio de la noche a refugiarse bajo las alas de las vestiduras masculinas. Toda esta escena es algo estratégico y planeado. ¿Ya? Todo fue un plan, ¿ya? Lo vuelvo a decir, estratégico de Noemí con Ruth. Entonces aquí podemos ver la intencionalidad, ¿ya? Noemí y Ruth eran obedientes al Señor, se entregaban al Señor, pero ellas sabían que tenían que ser intencionales, ya no podían quedarse ahí. La justicia estratégica de Dios la vemos en los versículos del día 5, para oír de modo correcto de que Él dice debemos recordar que es medianoche, ¿ya? Tenemos que siempre situarnos en esta escena, ¿ya? Imagínense, hermanos, ¿ya? Están ahí en pleno campo, bajo la estrella, ¿ya? El hombre está mirando el rostro de esta mujer, que él la desea, ¿ya? Está cubierta con su propia capa junto a sus pies, ¿ya? ¿Y qué es lo que le dice vos a Ruth? Dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y aquí, hermanos, podemos ver el dominio propio que tiene vos, ¿ya? Una mujer acostada a sus pies, él por su cabeza puede haberle pasado cualquier cosa, habría dicho, oye, yo me agarro a esta mujer, disculpen el lugar, y tengo intimidad con ella. Pero él no, podemos ver por medio de la historia de que vos tuvo dominio propio. Él sabía y él quería respetar las costumbres de su pueblo. Él no iba a tomar a Ruth sin primeramente casarse con ella. Incluso llega a tal punto la historia de pureza, podemos ver que cuando leímos el capítulo 3, de que Ruth se va temprano en la mañana, antes que los otros hombres la vieran, ¿ya? Incluso esto es como un buen ejemplo para nosotros en cuanto a cómo debemos cuidar nuestro testimonio frente a hermanos no conversos, ¿ya? Debemos siempre cuidar nuestra pureza, incluso aunque nosotros no hagamos nada, los hermanos allá afuera nos tienen que ver íntegros. El mensaje de hoy, hermanos, nos invita, ¿ya?, a que seamos como Ruth, seamos como vos, ¿ya?, en los cuales ellos, a pesar de haber tenido, no sé, toda la oportunidad de haber pasado algo ilícito, porque podían haber cometido fornicación, ¿ya?, tener relaciones fuera del matrimonio, ¿ya?, porque ellos también son humanos igual que nosotros, ellos también pueden caer en tentaciones. Pero ellos tuvieron este dominio propio y esperaron. ¿Ya? Entonces este pasaje, este capítulo 3, nos invita a eso, ¿ya?, a que no nos dejemos guiar por nuestra carnalidad, por de repente a los más jóvenes, por este espíritu de repente muchas veces de rebeldía, de querer hacer las cosas a nuestros tiempos. Sino este pasaje nos invita a buscar los tiempos de Dios, a buscar la pureza. Y también, hermanos, puede que hoy en día algunos de nosotros, ¿ya?, puede que estemos a prontas, ¿ya?, no sé, de cometer adulterio, por ejemplo. Y no solamente un adulterio propiamente tal, sino puede ser y lo hemos predicado en otras oportunidades, de que con la vista también podemos estar pecando. Si nuestro corazón tiene dobles intenciones, también podemos estar cometiendo adulterio. Los invito, hermanos, a que podamos pedir ayuda al Señor. Ya, la bondad de Dios es tan extensa, ¿ya?, que el Señor va a salir a nuestro encuentro, ¿ya? Pero nosotros debemos ser intencionales con aquello, ¿ya? Es sumamente difícil, ¿ya? Yo no digo, nunca voy a hablar de una superioridad moral, sino todo lo contrario,
¿ya? Yo lucho día a día con mi carnalidad y eso es lo que debemos hacer. Dios se honra cuando nosotros luchamos con nuestras cosas, con nuestras debilidades. Él nos conoce, Él sabe qué cosas nosotros tendemos a caer. Y obviamente el maligno está acechándonos ahí para que nosotros caigamos. Pero ahí nosotros tenemos que ser fuertes, decirle a nuestra mente, ¿ya? De que no debo mirar, no debo ceder, no debo tener este pensamiento. Ya debemos ser conscientes de aquello. No debemos dejar que nuestro corazón se endurezca o se enfríe. Entonces, volviendo al tema inicial, hermanos, ¿ya? El capítulo 3, ya tenemos que quedarnos con esto hoy en día, ¿ya? Que eran básicamente 3 cosas que se destacaban del capítulo. Primero, la pureza, ¿ya? Segundo, el dominio propio, y tercero, ser sabios, ¿ya? Y también hemos hablado de esta justicia estratégica, ¿ya? Que debemos ser intencionales, ¿ya? En buscar y hacer el bien. Y también, con esto voy a ir concluyendo, hermanos, y vuelvo a reforzar el tema, ya, para los hermanos más jóvenes, ya, aquellos que todavía no han contraído matrimonio, ya, no se pierda la maravilla de esperar los tiempos de Dios, ya, en cuanto lo digo explícitamente a la intimidad sexual, ya. Quizás, como lo mencioné, puede tener muchas oportunidades donde quiera caer en esto, ¿ya? Pero pidamos ayuda del Señor en ese momento. Con el solo hecho de detenerse y respirar profundo, y yo creo que contar hasta 10, yo creo que el Señor nos va a ayudar, ¿ya? El Señor nos va a dar esa fuerza de decir, no, estoy haciendo algo mal, ¿ya? Tengo que frenarme, tengo que esperar el matrimonio, no puedo estar haciendo estas cosas fuera de la legalidad frente al Señor. Y como lo mencioné, como lo vimos en el pasaje de Ruth y Boz, ya ellos esperaron y fueron honrados por Dios, ¿ya? Y podemos ver que de esta espera, de esta pureza que ellos tuvieron, ya viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Debemos saber que de este matrimonio se engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David, ¿ya? Y de David ya sabemos que viene nuestro Mesías. Entonces podemos ver que los propósitos de Dios, ¿ya? Son tan maravillosos que al ponerlo como ejemplo en esta relación entre Noemí y Boz, podemos ver que el Señor quiere usar todas esas cosas que pasan para un propósito mayor. Entonces nosotros cuando nos detenemos ahí, cuando nosotros decimos no al pecado, nosotros estamos honrando a Dios, ¿ya? El Señor quiere de que nosotros cada día luchemos con nuestra carnalidad, que no nos quedemos ahí con este corazón endurecido, ¿ya? Que siempre tiende al pecado, quiere que nosotros batallemos. Y para ir concluyendo, pongamos en práctica esta hermosa justicia que le hablé, que es intencional y que nos enseñó Noemí por medio de su plan. Que despertemos en nuestro corazón la intencionalidad de ser puros ante el Señor. Como siempre digo, nuestro corazón siempre va a tender a lo carnal, pero debemos buscar la pureza día a día. Y ya con esto, hermanos, voy concluyendo. Las tentaciones de este mundo sabemos que son muchísimas, ¿ya? Hoy día más que nunca las redes sociales nos bombardean con elementos que tienden a lo sexual, ¿ya? Que tienden a la infidelidad, que tienden a cometer actos ilícitos, ¿ya? Y lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes sociales, incluso hasta la música, ¿ya?
como podemos ver o escuchar hoy en día la música de los jóvenes no cristianos, se habla mucho de esto, ¿ya? De las perversidades, cómo se tiende a que estas cosas sean. Así que eso, hermanos, sin más, lo invito a ponerse en pie para que oremos.